Bien, amados hermanos, que el Señor les esté bendiciendo en esta hermosa mañana y les invito a que busquen todos en sus Biblias la carta de Santiago. Santiago, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 18. Y bueno, hemos titulado este tiempo de reflexión en la palabra, este mensaje, Enfrentando las pruebas correctamente. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere transmitir a través de este pasaje de su palabra en esta mañana. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor y Dios, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es una espada de dos filos que penetra todo nuestro ser hasta lo más profundo, discierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y habla a todo nuestro ser. Yo te ruego en esta hora que tú pongas tu mano sobre todo aquel que está escuchando este mensaje, que está escuchando tu palabra, para que tu Espíritu Santo le hable de manera poderosa y todo recurso espiritual o material que necesite ser empleado en este momento con tal de que todos podamos entender el mensaje que tu Espíritu Santo nos quiere transmitir en esta mañana a través de tu palabra, pues que no haya tropiezo, que no haya limitación, sino que todo recurso pueda estar al alcance y disponible para que podamos entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Y bien, Santiago. Primero, ¿quién es Santiago? Aquí Santiago se identifica como siervo de Dios y de Jesucristo, y hay muchos Santiagos, muchos Jacobos, que es el otro nombre que recibe estas personas, son el mismo nombre de origen hebreo que viene del nombre Jacob, una modificación, una derivación del nombre Jacob, muy popular entre los israelitas, por ende hay muchos que se llamaban Jacobo o Santiago en el contexto del Nuevo Testamento, en el pueblo de Israel. Entonces son muchos los Santiagos mencionados en el Nuevo Testamento, varios. Y bueno, ¿qué Santiago es el que escribió esta carta, ya que no se identifica? Bueno, la mayoría de los eruditos en su totalidad están de acuerdo que fue Santiago el hermano carnal del Señor, o debiera decir mejor, el medio hermano del Señor, ya que sabemos que Jesús no fue hijo carnal de José, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, después pienso compartirles
un texto en los comentarios, en la descripción del video acerca de este contexto de Santiago y por qué pues el hermano del Señor y no otro de los Santiagos o de los Jacobos que se mencionan en las Escrituras. Entonces, vamos a partir de ahí. Autor, Santiago, el hermano del Señor, siervo de Dios, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, Santiago está escribiendo a judíos, las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, judíos cristianos que habían creído en el Señor Jesús y que estaban dispersos, que estaban pues ya siendo perseguidos y que habían tenido que salir de Jerusalén o de su lugar de residencia ahí en la nación. Posiblemente una carta escrita entre el 44 y el 50 después de Cristo. Esto también va a estar en la descripción del video. Y vamos a ver por qué, bueno, pues esta fecha. Así que esta carta escrita por Santiago, el hermano del Señor, a judíos que estaban dispersos, que estaban fuera de su lugar de origen y que eran cristianos. Y Santiago pues les saluda. Esa expresión salud es un saludo. Es un versículo bien corto que da introducción a toda la carta, dándonos el autor, el destinatario y un elemento, eso de la dispersión, nos sirve, contrastándolo con otros pasajes de la Escritura, para situar la fecha de la escritura de la carta, que como les decía, compartiremos esa información después en la descripción del video. Entonces, ¿qué les empieza diciendo aquí Santiago? Vamos a ver 4 elementos presentes en el resto del texto de los versículos del 2 al 18. Primero vamos a ver la sección de los versículos 2 al 4. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no sé usted, pero por lo menos a mí, las pruebas no tienen el efecto de causarme un gozo instantáneo en el sentido más popular de la palabra gozo, alegría o euforia, ¿verdad? Siempre las pruebas, por lo general, lo que traen a nosotros es tristeza, preocupación, o sea, todos son sentimientos o estados de ánimos negativos. No son estados de ánimo positivos y mucho menos esto que dice Santiago, sumo gozo, o sea, no gozo y ya, no, sumo, o sea, un gozo grande, de alto nivel. Entonces, es bien interesante que Santiago diga esto. Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, o sea, nos va a decir, Santiago no nos va a dejar así ya de que tengan gozo, no, te voy a decir por qué. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, en otras palabras, como creyentes debiera llenarnos de gozo que nuestra paciencia crezca, sea cultivada, ya que es eso lo que dice aquí Santiago, que produce que nuestra fe sea aprobada. Entonces, otro elemento aquí que se menciona, la fe. Tenemos que tener en cuenta algo acerca de la fe. En la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, se menciona la fe al menos de 2 maneras. O sea, cuando se habla de fe, la palabra se está refiriendo al menos a 2 cosas. Una, la fe salvadora o salvífica, o sea, cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo, cree que resucitó, cree que es el Señor, cree que murió por sus pecados, etc. O sea, cuando se convierte, esa primera fe. Pero hay otra fe u otro concepto de fe, mejor dicho, otro uso que se le da a la palabra fe, que es el confiar en que Dios va a hacer lo que ha prometido. Y esa fe la tienen solo los creyentes y viene después de la otra fe o del otro concepto o uso de la palabra fe. Entonces, ese segundo concepto es a que Santiago se está refiriendo, obviamente. Si le está escribiendo a judíos cristianos, les está diciendo hermanos míos, hermanos por doble concepto, por ser judíos igual que él y por ser cristianos, pues no se está refiriendo pues a una fe salvífica porque estas personas ya son creyentes. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, lo que se está probando, lo que se prueba, lo que se examina, lo que se pone a prueba, haga la redundancia,
en las pruebas, valga la redundancia, es la fe, pero no la fe salvadora. O sea, la fe, este concepto de fe que nos da el Nuevo Testamento, o sea, la capacidad que tenemos o el grado, el nivel en el cual nosotros como creyentes confiamos en el Señor y en lo que dice su palabra. ¿Ok? Entonces, cuando esa fe, cuando nuestra confianza en el Señor, en lo que Él ha prometido, se pone a prueba, lo que eso produce, el resultado de ese examen, de esa prueba, es paciencia. Y esta palabra paciencia, en el idioma del Nuevo Testamento, en el griego, significa perseverar, resistencia en fe, o sea, constancia en medio del sufrimiento. O sea, está bien sintonizado, está en perfecta armonía con esto que estamos diciendo. O sea, cuando usted es probado, cuando usted pasa por una prueba, lo que está siendo probada es su capacidad, su nivel de confianza en el Señor. Y cuando la prueba pasa o está pasando en el medio del proceso de la prueba, lo que está generándose en usted es más paciencia. Pero quizás este concepto de paciencia no es el concepto popular que tenemos nosotros en nuestra mente de, vamos a decir, del dominio propio, de no explotar, de no ceder y de desatar la ira. Eso va implícito, pero no es exclusivamente eso. Va un poco más allá. Se refiere a tener constancia, perseverancia en medio del sufrimiento. ¿Y por qué es diferente el concepto? Bueno, usted puede hoy en día, hay personas que le dicen, no, fulano tiene una paciencia. ¿Por qué razón? Bueno, porque hace una tarea que requiere paciencia. Por ejemplo, acá en nuestro grupo nos está escuchando, varias hermanas, mi esposa, la hermana Lais de San José, que tejen. Para tejer hay que tener una paciencia. La hermana Diana, esposa del hermano Eduardo también, y no sé si alguien más. Eso requiere paciencia. Óigame, no sé si usted ha visto una mujer tejiendo, pero dan 100, 200 puntos para acá. Ay, me equivoqué. Vuelven a desarmar para atrás y después vuelven a empezar. Eso requiere paciencia, que yo no tengo, por cierto. Y quizás otros tampoco la tengan. Pero no es a eso a lo que se refiere esta palabra paciencia. O sea, para dejar bien claro el significado. Esta paciencia significa perseverancia, persistencia, pero específicamente en medio de una situación difícil, en medio de una situación de sufrimiento. Es lo que quiere decir. Y tenga, o más, otras traducciones lo traducen, valga la repetición, y tenga la paciencia su obra completa o su resultado total, que se cumpla su propósito completo, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, este perfectos y cabales son dos palabras diferentes en el griego, pero muy similares en significado y en resumen apuntan a ser completos, sin que falte nada, específicamente plenitud en Cristo, o sea, madurez espiritual. Como toda carta del Nuevo Testamento, la carta de Santiago es escrita a creyentes que están pasando situaciones, que tienen problemas, pero que también están en un proceso de crecimiento espiritual. O sea, que tienen pecado en sus vidas, tienen situaciones en sus vidas y que el hermano Santiago les está escribiendo para animarles, pero también para corregirles y para darles instrucciones. Entonces, en sentido general, la carta de Santiago habla a estos judíos cristianos para que sean más maduros en Cristo, para que pulan sus imperfecciones y logren llegar a ser más completos como creyentes en Jesús. Y en esta primera parte que estamos viendo hoy, pues Él les está escribiendo acerca de cómo enfrentar las pruebas correctamente. Para enfrentar las pruebas correctamente hay que entender bien qué son las pruebas y por qué pues vienen las pruebas y cómo debemos reaccionar ante las pruebas. Y es lo que Santiago nos va a estar compartiendo en este pasaje. Entonces, en primer lugar, hemos visto en estos 4 versículos gozo en la prueba. O sea, a modo de resumen, el gozo en medio de la prueba. ¿Y por qué hay que tener gozo cuando estamos en medio de la prueba? Porque cuando está siendo probada nuestra fe, eso produce paciencia. Y paciencia en el sentido
de perseverancia, constancia en medio de la prueba. Ser constantes en medio de la prueba. Y cuando esa constancia, cuando esa situación de prueba pues culmine, pues la paciencia tendrá su obra completa y seremos más perfectos y cabales, o en otras palabras, estaremos completos sin que nos falte nada. Tendremos plenitud en Cristo, seremos más maduros en Cristo. O sea, la prueba tenemos que tenerla como un gozo porque sabemos que nos va a hacer llegar a ser más similares a Cristo, va a hacer que crezcamos espiritualmente, que seamos más maduros. Entonces, en segundo lugar, los versículos del 5 al 8 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida al Señor, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que va de un lado a otro. No piense el que pide así dudando que va a obtener algo. El hombre de doble ánimo, inconstante, pues el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pareciera que Santiago está hablando de otra cosa, pero sigue hablando de lo mismo. ¿Por qué hace falta sabiduría? Usted tiene que tener sabiduría para enfrentar las pruebas. Si en medio de las pruebas usted no tiene sabiduría, le falta conocimiento, madurez para entender la situación en la que se encuentra, para entender lo primero que dijo Santiago, que hay que tener gozo, para entender que el resultado de la fe es más paciencia, es perseverancia y que eso es una bendición porque crecemos espiritualmente en Cristo. Si usted no tiene ese enfoque, no entiende eso, es que tiene falta de sabiduría. Y si tenemos falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela al Señor. Y Santiago dice aquí con toda seguridad que el que le pida a Dios sabiduría va a recibirla. Dice la Biblia habla en muchas ocasiones acerca de pedirle al Señor, ¿verdad? Jesús nos enseñó, pedís y no recibís porque pedís mal, porque nada han pedido en mi nombre, etc. Pero obviamente no todo lo que le pedimos al Señor Él nos lo concede. Y gracias a Dios por eso, porque a veces le pedimos cada cosa. Gracias al Señor y al Espíritu Santo que Él no nos concede todo lo que pedimos. Pero pedirle sabiduría al Señor siempre está bien. Nunca es un momento malo o inadecuado para pedir sabiduría. Siempre es un momento adecuado para pedir sabiduría al Señor. Y sobre todo en medio de las pruebas, que a veces tristemente como seres humanos caídos que somos, cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la situación, es que nos acordamos del Señor y de pedirle sabiduría. Y debiéramos pedirle en todo tiempo. Entonces, si a alguno de nosotros nos falta sabiduría en medio de las pruebas, ¿y cómo se refleja en usted la falta de sabiduría? Bueno, cuando en vez de tener gozo en medio de la prueba, usted tiene otra cosa. Como por ejemplo, desesperanza, enojo, ira. Pero sobre todo, yo pienso que lo que describe mejor lo contrario a tener gozo en medio de la prueba es la desesperación. Esto no quiere decir que el cristiano tiene que estar riéndose con los dientes afuera en medio de la prueba, no, para nada. Pero quiere decir, una cosa es estar riéndose y otra cosa es tener gozo. O sea, el gozo del cristiano es estar confiado, tener fe, que Dios siga al control, que todo lo que está sucediendo está bajo su control y su soberanía y que Él lo está permitiendo con un propósito en nuestras vidas. Entonces, lo contrario a eso, a tener esa confianza, a tener esa fe, es la desesperanza, la desesperación. Cuando vemos a un hermano que está pasando por pruebas y está desesperado, inconsolable, pues ese hermano le está faltando sabiduría en ese momento, no está entendiendo bien la situación por la que está pasando. Entonces debemos animarle, exhortarle a que le pida sabiduría al Señor y orar nosotros por él, para que el Señor también lo ayude en medio de tal situación. Miren, es bien fuerte lo que Santiago dice al final de estos versículos. Pida con fe, no dudando nada. Una vez más, sigue hablando Santiago del concepto de fe en el sentido de confiar lo que Dios ha prometido, lo que Él ha dicho, no fe salvadora. No dudando, porque el que duda es como la onda del mar, es inestable, es este hombre de doble ánimo.
se deja llevar por las emociones, ¿verdad? Es muy fácil ser cristiano y decir yo confío en el Señor cuando todo está bien, pero es en medio de las pruebas donde realmente se tiene que manifestar que nosotros confiamos en el Señor. En medio de las pruebas donde nuestra fe, entiéndase, nuestra confianza en el Señor es probada. Y ahí es que hay que manifestar que de verdad hay fe, que de verdad hay confianza en el Señor. Entonces, cuando se manifieste esa confianza y se mantenga durante la prueba, va a tener la paciencia, su obra completa. Vamos a ser perfectos y cabales. Y vamos a poder experimentar el gozo de pasar por la prueba. Entonces hemos visto en estos segundos versículos del 5 al 8 la sabiduría en medio de la prueba. O sea, usted necesita sabiduría, conocimiento, madurez espiritual. Eso es, vamos a decir que sabiduría es la mezcla de la madurez con el conocimiento. O sea, conocimiento aplicado con madurez, madurez alcanzada a través del conocimiento de la palabra de Dios. Parece un trabalengua, pero son dos palabras que pudiéramos decir, que conceptualizan o describen la sabiduría. O sea, la sabiduría no es mero conocimiento, pero tampoco es mera experiencia. O sea, es una combinación. La sabiduría es la combinación del conocimiento de la palabra que tenemos con la experiencia que tenemos de haber aplicado ese conocimiento. Entonces tenemos sabiduría y en medio de las pruebas, pues eso es lo que hace falta para resistir y para poder pasar la prueba victoriosamente. El hombre de doble ánimo, el que pide dudando, el que tiene falta de sabiduría es inconstante. Y miren el versículo 7. No piense quien tal haga, quien se comporta así, no piense que va a recibir ninguna cosa del Señor. Si usted quiere que el Señor le dé sabiduría y se la pide, espere la respuesta del Señor. No trate de ayudar al Señor a que le responda a su oración. El Señor no necesita ayuda. Él no necesita que nosotros le demos una ayudita, ¿verdad? Señor, yo te pedí esto, pero bueno, voy a hacer esto en lo que llega tu respuesta, en lo que llega, ¿verdad? No. Espere que el Señor le responda. Tiene que pedir con fe, hermano. Tiene que creer, confiar en que el Señor va a responder su oración y le va a conceder la sabiduría necesaria para enfrentar la prueba que está pasando. Entonces, en los versículos del 9 al 11, vemos que toca Santiago ahí otro tema que vuelve a parecernos que se está saliendo del tema, o sea, como si fuera otra cosa, como si no tuviera nada que ver con las pruebas. Pero no, sí tiene que ver. Fíjense que habla acerca de los pobres y de los ricos. ¿Qué problema más grande es siempre el tema del dinero, verdad? Por algo el mismo Señor Jesús dijo que raíz de todos los males es amor al dinero. Y la cuestión esta de la discriminación por posición social y demás, no es algo moderno, no es algo de nuestros tiempos. Si vemos ahí en Santiago capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando Santiago habla a estos hermanos, le dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, ropa espléndida, y también un pobre con vestido andrajoso, y bueno, en fin, sí, hay el pasaje que lo veremos en domingos que vienen, en los próximos domingos. Vemos que ya en estas congregaciones de la iglesia primitiva había problemas con la acepción de personas. O sea, cuando habían personas ricas se le daban como que ventajas, a los pobres se echaban a un lado. O sea, la discriminación por la posición social y la posición económica es tan vieja como el hombre mismo. Y tristemente ocurría también en la iglesia primitiva. Entonces, por eso es que aquí, en los versículos del 9 al 11, en una sección donde Santiago está hablando de enfrentar las pruebas correctamente, él toca el tema de los pobres y de los ricos. ¿Y qué dice? El hermano que es de humilde condición, y ahí tenemos que dar una pequeña explicación. Recuerde, la palabra humilde y pobre no es lo mismo, ¿verdad? Quizás por nuestra cultura cubana, cuando hablamos de que los humildes y los humildes, un término que hemos escuchado en muchas ocasiones en diferentes contextos, pensamos, no, yo soy de una familia humilde. No, está diciendo que es de una familia pobre. Y no,
no es sinónimo humildad de pobreza. O sea, la pobreza habla de una condición social y financiera o económica, pero la humildad habla de una condición espiritual. Usted o es soberbio, orgulloso, o es humilde, o se humilla. Es una persona que está dispuesta a humillarse. Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces lo que pasa, ¿por qué hago la explicación? Es que en nuestra traducción, Reina Valera dice el hermano de humilde condición, porque se está equiparando la palabra humilde con pobre. Pero la palabra griega usada se está refiriendo a condición económica, o sea, a condición social, a personas pobres. ¿Ok? Pero hay que aclararlo, porque en otras ocasiones usted va a leer, va a leer pasajes, por ejemplo, donde dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces usted va a decir, bueno, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los pobres. No, ahí humilde no quiere decir pobre, quiere decir persona que se humille. Está hablando de la condición del espíritu. Entonces tenemos que lidiar con estas cuestiones de los idiomas y pues saber sacar del texto el verdadero mensaje. O sea, y el problema que tenemos en este caso es que en nuestros tiempos se equipara la palabra humildad con pobreza y se usa indistintamente. Y hay que saber y hay que tener bien claro cuando la Biblia se refiere a una cosa y a la otra. Entonces, en este caso, en estos 3 versículos, está hablando de los pobres y de los ricos, los que tienen pocos recursos económicos y los que tienen muchos. ¿Y qué dice a estas personas de la congregación a la que Santiago lo está escribiendo acerca de las pruebas y por qué habla de la condición económica y qué relación tiene con las pruebas? Bueno, el de humilde condición, el pobre, gloríense en su exaltación. Y bueno, ¿cuál es la exaltación o lo más grande que tiene el cristiano pobre? Bueno, pues su riqueza espiritual, lo que Dios le ha dado en Cristo, las bendiciones espirituales que tiene en Cristo, como dice Efesios capítulo 1, su confianza en el Señor, el saber que el Señor lo está haciendo pasar por la prueba para probar su fe y que su perseverancia o su paciencia pues sea engrandecida y pues crezca espiritualmente y se parezca más a Cristo, ¿verdad? Ese es el motivo del gozo de la prueba, como ya vimos. Entonces, el pobre en medio de la prueba, que se gloríe en lo que tiene para exaltarse, que es Cristo. Pero el rico, gloríese, o sea, vemos que dice, el pobre gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. O sea, el rico que se gloríe en su humillación. ¿Cuál es la humillación del rico? Su condición humana. O sea, los pobres, si miran a su condición humana, puede que se enfoquen en la parte material, en su pobreza, en su situación. Entonces eso no les da deseo o no los motiva a gloriarse o a exaltar al Señor en medio de la prueba. Quizás lo que los lleve es a quejarse. Por eso tienen que mirar a la parte espiritual y enfocarse en eso y gloriarse en eso en medio de la prueba. Pero los ricos tienen que mirar a su humana condición y a su incapacidad espiritual. O sea, ambos, pobres y ricos, tienen que mirar a la parte espiritual. La diferencia está en que el pobre, en medio de la prueba, se enfoca en lo espiritual, pero mirando al Señor, o sea, a la gloria del Señor, a la capacidad del Señor, a lo que el Señor ha hecho en su vida, al poder del Señor para hacerlo pasar la prueba de manera satisfactoria. Y el rico se enfoca también en lo espiritual en medio de la prueba, pero no mirando al Señor, sino mirando su propia condición, su condición espiritual, o sea, su incapacidad de salvarse a sí mismo, de pasar la prueba satisfactoriamente, para que ambos puedan pasar la prueba adecuadamente. ¿Y por qué Santiago da estas instrucciones? Porque bueno, el pobre en medio de su pobreza, cuando está pasando por una prueba, la tentación va a ser quejarse. Va a ser decir soy un desgraciado, el Señor me ha abandonado, qué sé yo, porque se enfoca en la parte material. Y el rico, cuando esté pasando por la prueba, tiene una tentación, lo que es diferente a la del pobre, y es confiar en su riqueza, confiar en su poder, en su capacidad humana. Tengo esta situación, pues bueno, voy a usar mi dinero para mover esto, mover lo otro, alcanzar aquello, alcanzar lo otro. Si es una enfermedad, un problema de salud, pagar los mejores médicos, qué sé yo, qué sé cuándo. Y no es que esté mal
pues que con sus recursos, los que tiene, los que se ha ganado honestamente, pues que busque los mejores médicos. El punto no está en eso no está mal. El punto está en que ponga en eso su confianza. Por eso Santiago le dice, el rico gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, ¿verdad? Cuando el sol sale y tan caliente, abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, las riquezas materiales, las empresas, los negocios que tiene el rico van a acabar, son materiales, no van a trascender este mundo. Pero su interior, su espiritualidad, su confianza en el Señor, lo que el Señor hace en su vida, es lo que va a pasar de este mundo a la nueva creación que Dios va a preparar para sus hijos. Entonces Santiago manda, debido a que, como vemos en el resto de la carta, que había problemas de acepción de personas por su condición económica y social en esta comunidad de creyentes judíos a los que él le escribe, como había problemas con eso, él dedica 3 versículos a aclarar que en medio de las pruebas, de lo que debemos agarrarnos, de lo que debemos gloriarnos, es del Señor y de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si somos pobres, porque lo tenemos a Él, porque Él nos ha dado la salvación, porque nos capacita, porque nos da sabiduría, por todo lo que Él ha hecho. Si somos ricos, tenemos que enfocarnos en nuestra humana incapacidad, en que sin Él no pudiéramos lograr nada. O sea, ya seamos pobres o ricos, nuestro foco tiene que estar en lo espiritual y en que es el Señor el que nos hace vencer la prueba, no nuestras capacidades humanas. ¿Ok? Entonces, gloriándonos en las pruebas. Hemos visto el gozo en la prueba, la sabiduría en la prueba, gloriándonos en las pruebas siempre, poniendo los ojos en lo espiritual, en el Señor y sus méritos. Y finalmente, en los versículos del 4 al 18, vamos a ver cómo nos da una última instrucción acá Santiago acerca de este tema, de cómo enfrentar las pruebas correctamente, específicamente ayudándonos a entender, vamos a decir, el mecanismo o el funcionamiento de las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí hay que hacer otra aclaración de idioma. Y tenemos vamos a decir, una situación, y es que en griego la palabra prueba y tentación es la misma. O sea, siempre se usa la misma palabra. Lo que en nuestra Biblia en español se traduce diferente. Y bueno, usted dirá, bueno, ¿y cómo saben los traductores? ¿O cómo podemos saber cuándo traducir la prueba, cuándo tentación? Bueno, tenemos que entender la diferencia entre una prueba y una tentación. Las pruebas siempre son para nuestro crecimiento espiritual, como hemos visto hasta aquí. O sea, para que causan gozo porque sabemos que está siendo probada nuestra fe para producir paciencia, perseverancia, madurez espiritual, crecimiento, etc. Pero cuando se habla de tentación, se está hablando de una situación que lo que busca no es hacernos crecer, sino hacernos caer en el pecado. Entonces, esa es la principal diferencia. La prueba busca hacernos crecer espiritualmente, busca pulir nuestro carácter, elevar nuestra condición espiritual. La tentación busca hacernos caer en el pecado y hacer que decrezca nuestra vida espiritual y nuestra madurez. Así que la palabra en griego es la misma, pero el contexto donde está la palabra es lo que indica, en este caso a los traductores de la Biblia, para saber cuándo se está refiriendo a tentación y cuándo a prueba. Por eso es que vamos a ver ahora en los próximos versículos que dice que Dios no tienta a nadie. Entonces ustedes se imaginan si fuera la misma palabra en el Señor. Si hubiésemos leído en el versículo 2, tened gozo cuando estéis en prueba, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero después dijese, no, porque Dios no prueba a nadie. Bueno, pero ¿cómo que no prueba a nadie? Si Él es el que está en control y permite las situaciones para que seamos perfectos y cabales, para que la paciencia tenga su hora completa. Y es que tenemos que entender cómo funcionan pues las pruebas. Entonces para no confundirnos con los términos, vamos a llamarle las situaciones difíciles. ¿Ok? Bienaventurado el varón que soporta las situaciones difíciles.
Y aquí viene otra palabra que hay que aclarar, porque cuando hayas resistido la prueba, ahí, esa palabra traducida en nuestra Biblia, prueba, es en griego más bien un adjetivo, no un sustantivo. Entonces, si leemos, por ejemplo, la Biblia de las Américas, lo traduce de una manera más adecuada. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Fíjense que en la Biblia de las Américas no dice tentación, traducen prueba igual. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Bienaventurado el hombre que persevera en la situación difícil, porque una vez que ha sido aprobado, una sea que ha pasado satisfactoriamente esa situación difícil, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, de esta manera, como que por lo menos para mí cobra un poco más de sentido. O sea, bienaventurado, y bienaventurado en la Biblia siempre tiene el concepto de ser aprobado por Dios, de estar haciendo lo que a Dios le agrada. O sea, tradicionalmente hemos escuchado mucho esta descripción. ¿Qué cosa es ser bienaventurado? 3 veces feliz. Bueno, eso suena muy bonito, pero no lo va a encontrar en ningún diccionario bíblico. En ningún diccionario, ni de hebreo ni griego, va a ver que dice que la palabra traducida como bienaventurado es 3 veces feliz. Es aprobado. O sea, la persona que está llevando una conducta adecuada ante los ojos del Señor, agradable al Señor, en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, aprobado, bienaventurado es aquel varón, aquella persona que soporta las situaciones difíciles, que las pasa, que las vence, porque cuando haya salido aprobado, cuando le hayan dado el, ¿verdad? Aprobado, cuando estamos en un examen y nos dan el aprobado, uno como que descompresiona, ¿verdad? Se relaja, dice, pasé, vencí esta etapa, vencí esta prueba. Es lo mismo. Bienaventurado, aprobado es el varón que soporta la prueba, que pasa la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Toda situación, sea, cataloguémosla de prueba o tentación en dependencia del resultado que pueda tener en nuestras vidas, toda situación tiene la potencialidad de hacernos crecer espiritualmente. Sencillamente que hay situaciones que nos hacen enfocarnos más en nuestra confianza en el Señor, impactan nuestra fe, nuestra confianza en Él, y nos hacen que nos agarremos más de Él y confiemos en Él. Ese tipo de situación que tiene la tendencia a hacernos madurar es lo que describimos o se refiere a la Biblia como prueba. Pero hay situaciones que, vamos a decir, que la manera en que nos hacen crecer es sencillamente en que ejercitemos nuestra capacidad de salir corriendo de ella, de huir de ella, ¿verdad? Vamos a pensar en José. Cuando la esposa de Potifar trataba de asirlo, trataba de acostarse con él, la única manera en que él podía, vamos a decir, reaccionar ante esa situación difícil, obteniendo un beneficio espiritual, siendo más maduro, era huir. O sea, nos damos cuenta que son diferentes situaciones. Si estamos enfermos, nuestro cuerpo está siendo afectado, nos sentimos mal, bueno, decidimos poner nuestra confianza en el Señor y demás. Pero es una situación que podemos catalogar como prueba. Pero en medio de esa situación que José estaba experimentando, si no tomaba una situación rápido, si tenía un breve momento de flaqueza, caía en pecado. Entonces, esa es la diferencia, ¿ven? O sea, lo que se cataloga en la Biblia como prueba tiene un mayor potencial en hacernos, o sea, mayormente tiene capacidad para hacernos crecer espiritualmente. O sea, todo puede hacernos crecer o nos puede hacer caer. O sea, toda situación difícil nos puede hacer crecer espiritualmente o nos puede hacer pecar. Porque como vimos hace un momento, los pobres en medio de la prueba pueden enfocarse en su condición económica humana y empezar a quejarse, a blasfemar, ¿verdad? Como le decía la esposa de Job a Job, cosa que Job no hizo, pero la esposa le decía, blasfema, maldice a Dios y muérete. O sea que la situación
de pruebas nos puede hacer pecar también. Pero vemos que estas situaciones que catalogamos como pruebas tienen más probabilidades de hacernos crecer. Pero esas situaciones que catalogamos como tentación, su mayor probabilidad o su mayor intención, o cómo decirle, el resultado potencial que pueden tener en nosotros es más hacia hacernos caer que hacernos crecer. O sea, el crecimiento y la bendición de pasar una tentación es el haber resistido, el tener la satisfacción de que no pecamos, de que no le fallamos al Señor. Entonces es bueno que tengamos bien claro esos conceptos. Pero, o sea, ya entendemos cómo funcionan las pruebas, que es lo que está enseñándonos Santiago aquí en los versículos 12 al 18. Pero hablando de estas situaciones difíciles que catalogamos como tentación, porque tienen una potencialidad, tienen mayor probabilidad de llevarnos al pecado, a fallar y no al crecimiento espiritual, dicen a partir del versículo 13, cuando alguno es tentado, o sea, cuando alguno está pasando por una situación que lo que está haciendo es llevarlo, o sea, inclinarlo a cometer pecado, no diga que está siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Qué interesante, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ahora vamos a poner ejemplos, porque los ejemplos son los maestros que más nos enseñan. Piensa en una situación que es pecado, pero que no sea atractiva para usted. Por ejemplo, yo voy a pensar en la bebida. Sabemos que hay hermanos que tristemente han padecido alcoholismo y han tenido que lidiar con el alcohol. Esos hermanos en determinadas ocasiones, algunos de ellos cuando se hace Santa Cena en la iglesia, no pueden participar. Incluso hay algunos que salen y se van del templo porque el olor del vino en el ambiente les es causa de tentación, despierta en ellos esa necesidad de ingerir alcohol y de consumirlo. En mi caso particular, a mí el alcohol no me tienta en lo absoluto. Yo puedo estar rodeado de todo tipo de bebida, de las más caras y variadas, y a mí no me da ni frío ni calor. O sea, esa situación para mí ni es difícil, ni constituye ni prueba ni tentación. Me es totalmente indiferente. Y así pueden haber situaciones para usted que le ocurra lo mismo. No sé, como estar, ser el tesorero de la iglesia, que tiene que contar y manejar todo el dinero de la iglesia. A usted dinero no le es tentación, no siente ninguna tentación a robarse el dinero de la iglesia. Pero puede ser que otro hermano sí. Todo depende de nuestras características, de nuestra formación. Puede ser que otro hermano se sienta tentado por la bebida, por el alcohol, por el dinero. Entonces, ahí es donde radica la cosa, en nuestra persona. Las situaciones son situaciones. Dios sigue siendo soberano sobre todas las situaciones y el diablo sigue siendo el príncipe de este siglo en todas las situaciones. ¿Dónde está la diferencia? En el interior de nosotros, en nuestro carácter, en nuestro espíritu. Puede ser que una situación no sea totalmente indiferente. Puede ser que una situación nos haga crecer. Puede ser que una situación nos lleve a caer en pecado y nos quiera hacer caer. Pero aún así nosotros tenemos el control por encima de esa situación por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. O sea, nosotros tenemos no el control, la capacidad de pasar la situación. Ninguno diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Dios no permite ninguna situación, no nos pone ninguna situación en nuestra vida para despertar, con el objetivo de despertar en nosotros el deseo de hacer el pecado. No, el deseo del pecado está en nosotros, hermano. Nosotros somos pecadores. Cuando usted ve algo, se encuentra en una situación que le es de tentación, es porque el pecado que está en usted, nuestros malos deseos, nuestros deseos concupiscentes y pecaminosos se están despertando. Se está despertando ese viejo hombre, esa vieja mujer que todavía está ahí y está deseando hacer el mal, cometer el pecado.
Recordemos que la Biblia describe ahí el apóstol Pablo, si no me falla la memoria, en Romanos me parece que es, hablando de Moisés, dice, ¿por qué prefirió padecer con los hijos de Israel antes que gozar de los deleites temporales del pecado? Entonces, ¿cómo describe Pablo en ese pasaje al pecado? Como un deleite temporal que se goza. O sea que para la carne el pecado siempre es rico, siempre es sabroso, siempre es disfrutable. Entonces, cuando nos encontramos en una situación difícil que nos lleva más a errar, a caer, que a crecer espiritualmente, no se debe a la intención de Dios con la situación o que al diablo está siendo más, vamos a decir, que el diablo está siendo más astuto en ese momento o más malvado. No, no, él es igualmente astuto y malvado siempre. La diferencia está en nosotros, en cómo nosotros afrontamos la situación. ¿En qué nos gloriamos? En nuestra riqueza espiritual, en la bendición del Señor, en su capacidad o en nuestras propias fuerzas. Y describe ahí Santiago en el versículo 15 la concupiscencia, ese mal, ese deseo pecaminoso que está en nosotros, esa atracción, ese placer que carnalmente nos proporciona cometer el pecado. Eso está en nosotros, hermano. Sea sincero con usted mismo. Cuando usted peca, en el momento del pecado, usted lo disfruta porque es pecador, porque tiene una naturaleza pecaminosa todavía en su ser. Quizá unos milisegundos después, unos instantes después, venga la convicción de pecado y el arrepentimiento que el Espíritu produce. Pero nuestra carne, nuestro ser disfruta el pecado. Dice la Biblia que es un deleite temporal que se goza. Se goza ese deleite, pero es temporal. El verdadero cristiano enseguida es compungido, contristado por el Espíritu Santo, pues, y debe proceder al arrepentimiento. La concupiscencia, después que se concibe, da a luz o pare, ¿verdad? Como una mujer que concibe y después da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Como dice el apóstol Pablo también en la carta de Romanos, la paga, el salario, el resultado que da el pecado a aquel que lo consume es muerte. Y entiéndase el concepto de muerte como separación. Siempre muerte es separación. Separación física, la muerte física es la separación del cuerpo del espíritu. Muerte espiritual, nuestro espíritu separado del espíritu de Dios. Entonces, cuando el cristiano peca, hay muerte en ese sentido en él porque su relación con Dios, su espíritu, pues se aleja del espíritu de Dios en un sentido figurado, porque nuestra relación con Dios se interrumpe, se entorpece. Cuando confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, pues nuestra relación con Dios se restablece. Ojo, el Espíritu Santo nunca se va de nuestro ser. Dice la Biblia que se entristece, se contrista dentro de nosotros. Pero si nuestra relación con Dios se afecta, se entorpece, se distancia cuando cometemos pecado. Y termina Santiago en los últimos 3 versículos diciendo, amados hermanos míos. Fíjense que esta frase, amados hermanos, hermanos míos, se repite varias veces sobre la carta, a lo largo de la carta, disculpen. Y siempre es o para comenzar una nueva sección de la carta o para llamar la atención sobre un aspecto importante. En ocasiones también para concluir una sección, como es el caso de hoy. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no es como el hombre del versículo 8, ¿verdad? No es de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. No, 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 no. Dios es inmutable, es invariable, siempre es constante. Dios, Él, dice el versículo 18, Dios, el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí primicias se refiere a primero
específicamente es la palabra que se usaba para los frutos estos que Israel ofrecía en las ofrendas y demás, las primicias de tus cosechas y demás, son los primeros frutos, pero dentro de los primeros frutos, pues los mejores, los de mayor calidad. No sé, ¿por qué termina diciendo esto Santiago? Pues tenemos la tentación, la tendencia de cuando nos encontramos en diversas pruebas, echarle la culpa al Señor, ¿verdad? Señor, pero ¿por qué tú permitiste esto? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué no? Porque nosotros cuando decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Pues tenemos que preguntarnos, ¿y por qué no? ¿Qué nos hace a nosotros especiales? ¿O qué nos diferencia del resto de nuestros hermanos en Cristo para que no nos haga el Señor pasar por X o Y situación? ¿Por qué no? Dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Si ahora viene un huracán, ¿verdad? Ya terminamos la temporada ciclónica terminó, no estamos ahora en temporada de ciclones, pero ya volverá. Si ahora viene un huracán y pasa y arrasa y le tumba la casa al justo y al injusto, al cristiano y al que no lo es, ¿Dios es malo? No. Los huracanes son elementos naturales, cosas que ocurren en este mundo caído, como parte de la maldición de Dios por el pecado ahí en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa. Y van a haber cardos y espinas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiere decir que Dios ha cambiado en su carácter, que ha sido mutable, cambiante? No, Dios sigue siendo el mismo. Sencillamente que no nos promete la Biblia en ningún lugar que como cristianos no vamos a padecer situaciones difíciles. Por el contrario, no se puede vivir piadosamente, no se puede vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no se puede estar en el centro de la voluntad de Dios, agradándole en todo tiempo, sin que el diablo nos cause tropiezo y trate de entorpecer, de causar problemas en nuestra vida y demás. Mire, cuando usted esté sin problemas, entre comillas, o sea, cuando alguien le pregunta, bueno, ¿cómo está todo? No, todo está perfecto, todo está happy, todo está fresa, ¿verdad? Como dicen algunos hoy. No hay problema ninguno. Bueno, hermano, eso es un problema. Bueno, pero pastor, ¿cómo que eso es un problema? Sí, porque es que dice la Biblia que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas estar en el centro de la voluntad de Dios, siendo usado poderosamente por el Señor para el avance de su obra y para bendición, y que eso al diablo no le moleste? Y que el diablo no intente entorpecer tu vida de alguna manera? Eso no tiene sentido. El diablo es un adversario activo, inteligente y ultra eficiente. Siempre que estemos en el centro de la voluntad de Dios, va a haber problemas. Por eso, cuando hay problemas, eso no es un problema. Significa que estamos, o es una evidencia de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. No podemos tomarlo como un termómetro absoluto, pero sí es un elemento para examinar y para tener en cuenta. Entonces, resumiendo, hermanos, enfrentando las pruebas correctamente. Tenemos que tener gozo en medio de las pruebas, porque las pruebas producen en nosotros perseverancia y resistencia, constancia en medio del sufrimiento, nos hacen crecer espiritualmente. Para pasar las pruebas necesitamos sabiduría. Si no la tenemos, pidámosle al Señor que siempre nos va a conceder sabiduría. Pero debemos pedirle con fe, confiando en que Él nos las va a conceder. Si no lo hacemos así, pues el Señor no va a responder esa oración. Debemos gloriarnos en medio de las pruebas de nuestra condición espiritual. Si somos pobres, de las riquezas que tenemos en Dios. Si somos ricos, de lo incapaces que somos de pasar las situaciones por nuestras propias fuerzas, puesto los ojos siempre en las riquezas de Dios y en su fuerza, en su capacidad, y no en nuestras propias fuerzas ni en las riquezas que podamos poseer. Y finalmente, debemos entender que las pruebas son situaciones, son circunstancias
que le pueden ocurrir a cualquiera. No es nada personal. Dios las usa, pero no podemos ver a Dios, al menos no siempre, como un agente activo causante de todo lo que nos ocurre, porque el ser humano tiene libertad. Si usted tomó una decisión en su vida que lo metió en una situación y está padeciendo a causa de su decisión y usted no contó con el Señor para tomar su decisión, no le preguntó al Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué hago? ¿La opción A o la opción B? Y usted no esperó que el Señor le respondiera. No diga después, no, estoy aquí padeciendo en el nombre de Cristo, aguantando en el nombre del Señor. No, hermano. No sea sinvergüenza. Iba a usar otra palabra, pero es que esa es la palabra que lleva. No tome usted decisiones sin contar con el Señor y después le vienen los problemas, las consecuencias de sus decisiones y le eche la culpa al Señor o se me haga el espiritual. No. Reconozca su pecado, reconozca que se equivocó y pídale al Señor misericordia y gracia para su vida para que lo ayude a salir de la situación. Pero no espiritualice sus malas decisiones. Del Señor no viene nada malo. Toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto y en Él no hay mudanza. El Señor siempre da cosas buenas. Las situaciones negativas, las situaciones que se convierten en tentación, las situaciones difíciles, el Señor las permite y las usa para nuestra bendición y edificación espiritual. Pero aquellas situaciones que nos resultan atractivas para llevarnos a pecar, la causa de eso está dentro de nosotros, hermano. Está dentro de nuestra propia concupiscencia, nuestra propia maldad. El Señor no tienta a nadie, el Señor no le manda una situación en la cual usted va a ser llevado a pecar. El Señor nunca hace eso de manera activa. Satanás puede, en el poder que Dios le ha permitido tener en este mundo, poner situaciones y crear circunstancias que estén diseñadas para llevarlo a caer. Pero si el Señor ha permitido que usted pase por esas circunstancias es porque usted tiene con la tentación la salida, como dice la palabra. Entonces recuerde, gozosos en medio de la prueba, pidiéndole la sabiduría del Señor si nos falta, gloriándonos en las riquezas del Señor y en nuestras incapacidades humanas, que redunda pues en más confianza en el Señor y en su capacidad para ayudarnos en medio de las pruebas y entendiendo correctamente las pruebas. Son situaciones difíciles que ocurren en la vida que no necesariamente tienen que haber sido directamente causadas por el Señor, pero que Él las usa para nuestra bendición y crecimiento espiritual. Si estas situaciones se vuelven tentaciones y nos están llevando más hacia el pecado que hacia el crecimiento espiritual, es por lo que hay dentro de nosotros, hermano, nuestra propia concupiscencia. Recordemos, del Señor no viene nada negativo, todo lo que de Él viene es positivo. Él, lo que Él ha hecho de su voluntad, es hacernos nacer de nuevo, el nuevo nacimiento espiritual. ¿A través de qué? De su palabra. Como dice ahí el apóstol Pablo en Efesios 1, habiendo escuchado su palabra, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, pues fuisteis ahí renacidos, ¿verdad? Pues fuisteis sellados con el Espíritu Santo, para que seamos las primicias, lo mejor de sus criaturas. Entonces, hermanos, recordemos del Señor todo lo que viene es bueno. Las pruebas deben causarnos gozo. Si le falta sabiduría, pídasela al Señor. Gloríese en medio de las pruebas en su incapacidad para pasarlas y en la capacidad que el Señor tiene para ayudarlo a pasar las pruebas. Y entienda bien que las situaciones que nos vienen no son, vamos a decir, intencionadas, son cosas que pasan en la vida. Nadie está exento de pasar por esas situaciones. Es cierto que el Señor, si lo desea, puede intervenir activamente y librarnos. Y mira que lo hace muchas veces. Pero si desea que las cosas sigan su curso natural, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por esas situaciones? No somos mejor
que ningún otro ser humano, ni siquiera que otro de nuestros hermanos. Cuando estemos en medio de las situaciones, recordemos las exhortaciones que Santiago nos hace aquí en los versículos del 1 al 18 y perseveremos en enfrentar las pruebas correctamente. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las pruebas correctamente. Ayúdanos en medio de esas situaciones difíciles permanecer gozosos, hacer uso de la sabiduría, Señor. Gloriarnos en nuestra humana limitación que nos hace ver a tu divina magnificencia, Señor, a tu divina capacidad y a tu divino poder para hacernos pasar por estas situaciones y pasar con victoria. Ayúdanos, Señor, a siempre entender bien el funcionamiento de las pruebas, entender bien cómo estos procesos ocurren, de manera que no te culpemos a ti, de manera que no termine siendo una tentación y caigamos en pecado, sino que siempre sea una situación que nos lleve a crecer espiritualmente y a elevar nuestra confianza en ti. Gracias porque por tu palabra tú nos hiciste nacer de nuevo y nos has concedido el regalo de la salvación a través de la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, en medio de esta vida terrenal que nos queda, a no fallarte, Señor, a permanecerte siendo fieles, Padre. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.